Mi nombre es Mónica Zamora, soy gestora de la cultura y de las artes y blockchain consultant. Agradezco mucho la invitación para moderar este diálogo sobre criptoarte y el futuro de la industria cultural. Queremos agradecer la colaboración de Canal 44 de la Universidad Guadalajara, con quienes compartimos la transmisión en vivo de este diálogo virtual por Facebook y a través de la página NSC Iberoamérica. Para que conozcan a nuestros invitados de este diálogo virtual, les presentaremos brevemente su trayectoria. Almendra Hernández Salazar, México. Periodista y fundadora de Chidas MX, la primera revista digital formada por mujeres en México. Actualmente trabaja para Doing Good, ecosistema NFT que empodera a los creadores integrando la economía de donación usando la tecnología blockchain. Pablo Maza, España. Abogado de propiedad intelectual, propiedad industrial y delitos informáticos en España. Ayuda a personas y empresas a proteger y defender creaciones, inventos, obras artísticas, literarias y científicas. Cristian Borbolla, México. Artista plástico, pintor y muralista, con más de 28 años de experiencia en el quehacer artístico nacional e internacional. Sus piezas se encuentran exhibidas en prestigiosas galerías y colecciones públicas y privadas. Mónica Zamora, México. Gestora de la cultura y de las artes, Blockchain Consultant Professional, cofundadora de la agencia consultora Spheric. Actualmente es la directora del proyecto Art Crypted. Les invitamos a compartir sus comentarios de esta transmisión en vivo a través de Facebook NSC Iberoamérica y Canal 44. Para iniciar esta charla, como sabemos, en 2021 la palabra del año, según el diccionario Collins, fue NFT. Y cada vez más nos encontramos con información viral acerca de criptomonedas y artistas que se han hecho millonarios vendiendo su arte digital. Pero, ¿qué hay detrás de estos titulares? ¿Cómo se está transformando la industria creativa hoy en día? La historia del arte también es la historia del ser humano y de sus tecnologías. Y así como NFT o NFT fue la palabra del año, hay inmensidad de tecnicismos dentro de este ecosistema que hoy iremos conociendo con nuestros invitados e invitada. Así que mucho gusto por estar en el mismo espacio que ustedes. Y para comenzar a hablar sobre criptoarte, les pregunto, ¿cómo definen ustedes esta tecnología blockchain? Primero que nada, muchas gracias por estar aquí con ustedes, Mónica, Almendra, Pablo, a Canal 44 y a todos, un gusto. Y en respuesta a la pregunta, ¿cómo definimos esta tecnología blockchain? Yo creo que va a ser el parteaguas, es ya el parteaguas que nos está dando la posibilidad tanto a los creadores como a los inversionistas y coleccionistas de tener una cosa que es fabulosa y es memorable, se llama trazabilidad. Con esta trazabilidad sabemos de dónde surge la obra, hacia dónde va, quién la compró, quién la revendió, en cuánto la revendió y en qué momento. Por ende, te da un sustento bastante sólido para saber de dónde se origina la obra. Sí, Pablo. Bueno, lo mismo que Cristian, un placer estar con vosotros. Gracias, Mónica, por la presentación. Un placer a los compañeros, Cristian, Almendra. Yo lo que sumaría, y a ver si creo que entre todos sacaremos una muy buena definición, diferente a lo que podemos encontrar siempre en Internet de texto, creo que será la revolución tecnológica en cuanto a la descentralización y sobre todo a la confiabilidad de los datos. Sabemos que cada bloque, que cada transacción queda verificada por los bloques que vienen antes y lo que vendrá después. Puede ser un antes y un después para la identificación de los datos en cualquier sector de negocios, sobre todo en el arte, y sobre todo que podamos evitar la falsificación, en este caso, como puede ser del arte, cuando así nos enfoquemos al sector más digital. Sí, totalmente de acuerdo que este conjunto de tecnologías están revolucionando no solo el campo del arte, sino las diferentes áreas. Y sabiendo lo que es blockchain como cualquier otra tecnología que presenta desafíos, ¿cuáles serían los mayores desafíos actualmente para esta adopción, para el tema cripto y blockchain? Pues muchas gracias, Mónica, muchas gracias por la invitación. Y creo que los desafíos, personalmente lo que yo he visto es que mucha gente todavía desconfía mucho en este tema
porque sigue habiendo una gran confusión entre economía y todas las criptomonedas que llevamos ya muchos años escuchando, principalmente Bitcoin, versus un NFT. Creo que falta muchísimo educación, falta muchísimo que más gente en Latinoamérica, en México, se anime a entender usando estas tecnologías. Y por otro lado, también creo que hoy nos enfrentamos a una capitalización del mercado por proyectos específicos que se están convirtiendo en los más fuertes y un poco están monopolizando este tema de los NFTs. Entonces, creo que un reto importante va a ser el contrapeso que van a surgir desde los artistas, desde las comunidades, para poder visibilizar proyectos distintos a los que hoy están cobrando tanta fuerza. ¿Y cómo podríamos, cuáles serían las salidas o acciones que podemos realizar para esta mayor adopción? Y más que tú estás trabajando y desarrollando una parte importantísima dentro de un marketplace, que es la creación de comunidad. O sea, la pregunta es cuáles serían las acciones para contrarrestar estos retos, ¿cierto? Sí. Pues creo que, y algo que me encanta de este punto, y para responder la pregunta, es que yo creo que no hay una respuesta a esto que mencionas. Lo que yo he visto es que hoy todo se trata de experimentación. No creo que hemos llegado a la fórmula que va a poder visibilizar a una mayor cantidad de artistas. No creo que hemos llegado aún a tener una opción tecnológica, a Ethereum. Entonces, creo que la respuesta hoy es que no hay respuesta, y personalmente lo que sí puedo decirles es que lo que estoy trabajando, por un lado, es creación de muchos eventos, porque al final la comunidad, cuando te conoce, cuando se conocen entre sí, genera mucho mayor confianza a algo que quizá no conocen. Entonces, eso por un lado, poder generar propuestas de valor. Y por otro lado, también creo que algo que me parece tiene gran posibilidad frente a estos retos es plataformas precisamente como Doing Good, que tiene insertada la economía de donación, es decir, que los creadores pueden donar a causas sociales de forma automática en la misma plataforma. Y creo que poder agregar este factor de donación también es muy buen elemento para poder contrarrestar este sentido económico que está cobrando proyectos como los Bored Apes, como los Doodles, como los CryptoPunks. Entonces, creo que serían mis dos apuestas. Ok, muchísimas gracias, Almendra. Sí. Pablo o Cristian, ¿quisieran aportar a esta respuesta? Sí, yo por ejemplo, entre los riesgos que más veo y que bien trabaja Almendra con su proyecto y bueno, al final con toda la comunidad, es que estamos muy faltos de confianza, pero sobre todo de conocimiento. Es decir, como todo, ahora hablar de NFTs, hablar de blockchain, casi que es para la gente, la idea que se viene a la cabeza es Bitcoin. Y Bitcoin es uno de los muchísimos usos que tiene la tecnología blockchain, como puede ser las criptodivisas. Entonces, para mí, la aceptación primero va a venir conforme la generación actual avance en conocimiento. Es decir, lógicamente estamos en un momento muy inicial. ¿Qué tarda una persona en aprender a programar, a desarrollar proyectos en blockchain? ¿Qué va a tardar también el sector business en aceptar esta tecnología y poder implementarla? Vemos grandes marcas, Adidas, Nike, todas estas grandes que están diciendo, me quiero pasar al metaverso, que es como ya ese paso superior, pero quiero empezar a jugar con esta tecnología y quiero intentar ofrecer experiencias. Entonces, ellos serán los que abrirán camino, los que generarán de alguna manera ese ruido, es decir, esa comunicación tan global que llega un punto en el que escuchar NFT
o Bitcoin, criptomoneda, las demás, Ethereum, Matic, cualquier otra criptomoneda que pueda funcionar con la tecnología blockchain, al final la terminarán asociando y ya no será algo desconocido. Entonces, creo que ese paso nos llevará a que desaparezca cierta desconfianza. Al final, hace poco hablaba con un amigo en el sector y decía, nuestros padres, nuestros abuelos, en su día no se imaginaban pagando sus compras con tarjeta de crédito. Todo era dinero en efectivo. Entonces, a día de hoy nadie se imagina funcionar con dinero solamente en efectivo. Entonces, hasta que yo creo que el primer paso será que la aceptación llegue por la parte de las criptodivisas, también que en el sector de la política vean los gobiernos que las criptomonedas, pues oye, como cualquier otro negocio para generar valor para el país, pueda ser una opción. Y por otro lado, que los negocios se digitalicen, que sabemos que en los momentos actuales en los que vivimos la inversión en I+D+I es complicada, es lo último que se está destinando en muchas pequeñas empresas, pero cuando este círculo de las criptodivisas se abran más caminos, sobre todo en Latinoamérica, que se están abriendo muy rápido paso, y luego los negocios y un poco las políticas, las regulaciones empiecen a ayudar esta aceptación, yo creo que paulatinamente iremos viendo ese mercado, cómo crece y cómo de repente hay una seguridad que será el resultado de muchos elementos. Sí, es todo un proceso. Cristian, por favor. Yo concuerdo ampliamente con lo que acaba de decir Pablo y evidentemente lo que acaba de decir Almendra. Y creo que en este sentido recae sobre los creadores y los artistas una gran responsabilidad. Primero, creo que al ser una parte descentralizada, no existe un órgano jurisdiccional, un órgano que regule y un órgano que emita un juicio para evaluar a los artistas. Y con esto me refiero que al ser totalmente abierto, cualquier persona que quiera incursionar en esta tecnología puede meter su obra y considerarse un artista. Entonces ahí hay una falta de curaduría que el público está resintiendo de manera masiva, ¿no? Y está diciendo, bueno, tengo que invertir aquí, aquí, aquí. ¿Cuál es el bueno? ¿Cuál es el artista al que debo de invertir? Y entonces aquí es importante hacer un llamado a los artistas para que los artistas que tienen trayectoria se sumen como una validación para ingresar a este nuevo tipo de tecnología. Y luego lo que mencionaba Pablo es ampliamente importante, que es el sector empresarial. ¿Cómo se está sumando para decir, oye artista, ayúdame porque quiero incursionar no solo en el metaverso, sino ya hacer fusión empresa-artista? Pero las empresas no se van a mover solas. Entonces ahí nuevamente viene el punto para los artistas de empezar a utilizar esta tecnología y a buscar a las empresas como medios de patrocinio para que fundamenten su obra. Muchas gracias. Almendra. Solo quería un poco añadir a esto que menciona Cristian. Creo que es súper valioso que podamos tener esta diversidad en el panel porque Cristian como artista NFT está bien padre que mencione este lado de los creadores. Solo yo diría que más bien para mí es al contrario. Creo que hoy uno de los retos es la curaduría que está generando el NFT tan específica. Hoy los proyectos más económicamente importantes están más que definidos por ciertas empresas como Artefact, con los Clonex o como World of Women que recientemente también tuvo un drop muy importante. A mí me parece que uno de los retos más grandes es la curaduría que lleva generándose desde hace varios años con proyectos que vienen construyéndose y que han generado comunidades muy fuertes. Y yo creo que y añadiría que más que responsabilidad de los artistas, creo que nos toca a los miembros y a los que estamos trabajando en el espacio, a los que estamos full time en la Web3, hacer estrategias para diversificarlo
porque yo me he encontrado que para artistas latinoamericanos que quieren incursionar en el tema de los NFTs, es muy complicado porque ya está muy establecida las reglas de qué va a generar o qué no va a generar valor, qué va a tener impacto o qué no, y por ende cada vez se vuelve un espacio más cerrado. Hay muchos y se respeta, ¿no? Muchas personas que le apuestan todas sus monedas a Ethereum y son maxis, y está bien, pero en ese sentido, creo que desde las personas que estamos quizá en un marketplace, en una plataforma, en un ecosistema, desde las personas que están generando las tecnologías que son paralelas o opciones a Ethereum, nos toca encontrar soluciones de cómo poder diversificar un poco esta capitalización de Larva Labs o de todos estos actores que pues ya son como que los proyectos. Sí, también creo que podemos acá mencionar que la diferencia entre los marketplaces, ¿no? Dependiendo la blockchain, tenemos marketplaces que ya se encuentran curados, por mencionar algunos, Doing Good tiene una curaduría, ¿no? Me gusta bastante este marketplace, también Foundation o Super Rare, que ya hay una curaduría detrás y que justo hay proyectos bueno, que ya es el foco de atención y que de ahí no baja el floor price y que todos los proyectos aspiran a ser como Bored Ape, CryptoPunks. Pablo, por favor. Como bien decíais, yo creo que ahora mismo la regulación, la seguridad en cuanto a qué proyectos van a ir a largo plazo y cuáles a lo mejor son mera especulación, yo creo que también va a llegar en el momento que las marcas y sobre todo ahora mismo estamos viviendo que los famosos pues te promocionan un ape, por ejemplo, entonces realmente es muy difícil valorar qué es arte, qué no es arte, porque ahora mismo el usuario desinformado lo que piensa es esto vale más, esto es porque debe ser más artístico o más creativo. Entonces también, ¿qué podría ser un riesgo o qué es lo que necesitamos que suceda? Que se normalice hasta el punto de que ya haya tantos operadores promocionándose y promocionando su trabajo, promocionando colecciones, hasta el punto de que haya una normalización y ya pues diferentes actores pues hagan que New Ape valga tanto, o proyectos que muchas veces es más el marketing que llevan detrás que realmente el arte que puede haber en ellos o el respaldo artístico o en su caso los servicios o las interacciones con la web 3.0, que es algo muy importante también de cara a la funcionalidad de un NFT. Sí, Cristian. Fíjate que en respuesta a lo que acaba de decir Pablo, que se me hace fabuloso, en el mundo, vamos a llamarlo así, clásico, de la obra clásica, en el oficio de pintar un canvas, una tela o cualquier superficie rígida, existen varias fórmulas para poder tener éxito. Y estas fórmulas están dictaminadas específicamente por las galerías. Es decir, si tú como artista clásico quieres dar un brinco en tu carrera, tienes que entrar a ciertas galerías. Estas galerías tienen una curaduría muy específica. Y ojo, existen galerías para todos los artistas que están emergiendo, los artistas que ya traen trayectoria, los ya consolidados y los grandes maestros. Entonces, va a pasar una cosa en el mundo digital, exactamente lo mismo que pasó en el mundo físico. Tienes la galería para todos los gustos y la galería para todos los presupuestos. Entonces, creo que al ser una tecnología tan nueva, esta implementación de los NFTs, ahorita poco a poco se va a ir decantando hasta que podamos identificar como sociedad y como público en qué marketplace en este caso quiero comprar mi NFT. Un marketplace específico que es la plataforma que impulsa artistas emergentes o un marketplace que ya tiene una curaduría específica para artistas con trayectoria. Sí, Almendra. Creo que también hoy nos estamos enfrentando a este tema de los marketplaces como un reto importante. OpenSea, sin duda, al haber sido el primer marketplace de NFT,
hay que decir que es un marketplace que no es descentralizado. Hoy es el número uno en donde me he encontrado muchas veces en diferentes Twitter Spaces o personas que mencionan que OpenSea en realidad es el único hoy donde vas a poder generar un valor, donde vas a poder vender. Adicional que OpenSea hoy ya tiene esta posibilidad de no generar gas fees para los creadores utilizando un lazy mint. Entonces, creo que acaba de dar Cristian un punto importante que en cuanto a marketplace y plataformas para vender, sí, hoy OpenSea tiene por mucho los números, los coleccionistas y los creadores. Y creo que acaba a ser muy interesante poder entender y poder ver cuáles van a ser esas oportunidades que van a comenzar a tomar más poder, que van a comenzar a ganar más territorio dentro del mercado. En su momento fue la plataforma Hitenung, que utilizaba a Tesos como su moneda, pero sufrió por ahí varios problemas políticos y prácticamente desapareció. Entonces, a mí me gustaría también poner sobre la mesa que dentro de este mundo NFT que siempre escuchamos, la parte de descentralización, la parte de empoderamiento a los creadores, cada vez es más rápido los actores que están tomando la mayor parte del pastel, volviéndolo un reto para todos los participantes de este ecosistema. ¿Qué opinas, Pablo, respecto a lo que se ha comentado? Yo creo que, por un lado, hablamos de la competencia que puede haber entre plataformas y del conocimiento sobre ellas para comprar y transaccionar, pero creo que nos olvidamos también de algo muy importante, que va a ser qué sucede con los derechos de autor, con los derechos de propiedad intelectual. ¿El artista que me está vendiendo una copia o me está vendiendo el original? ¿Tengo derecho a prohibir que otra persona utilice la imagen del NFT que yo he adquirido? ¿O luego los servicios los podré adquirir 100% si se puede interactuar con mi obra en una plataforma? Entonces, creo que primero hay dos problemas serios, que es la regulación, que claro, al hablar de descentralización tendremos que llegar a una regulación que sea internacional. Entonces, tenemos que hablar entre acuerdos, tratados, convenios entre países a nivel internacional, que en el sector de la propiedad intelectual es algo muy normal, es decir, al final es de los derechos más armonizados. Es decir, un autor tiene derecho de propiedad intelectual ya sea en Latinoamérica como en Asia. Entonces, eso será importante, saber qué pasa, porque claro, alguien cuando adquiere una obra quiere saber que está pagando por esa obra en exclusividad muchas veces, o saber si el autor luego puede volver a replicar la obra, lo cual va a hacer que pierda mucho valor. Entonces, creo que por un lado todavía no se ha evolucionado, no se ha profesionalizado el sector de los creadores de colecciones. Muy pocos están maduros en este sentido. Y luego, por otro lado, la seguridad. Sabemos, hace poco hemos visto cómo OpenSea se la había hackeado y se habían extraído también mucho dinero en Ethereum. Entonces, estamos en un punto en el que la seguridad tiene que avalar esa inversión. Estamos hablando de inversiones. Entonces, si no hay una seguridad informática en este caso, o sea, de tecnología, y por otro lado, la ley no nos garantiza que lo que nosotros adquirimos el día de mañana lo podremos disfrutar, hasta que estas dos cosas no converjan, va a ser complicado que avance a la velocidad que podría avanzar. Puede haber más confianza, que si no hay más medios, la confianza tendrá que esperar en ese sentido. Es desde mi punto de vista, a nivel legal. Ok, y de alguna forma no creen que la misma tecnología blockchain ya es algo que está asegurando, que está certificando el valor de la obra porque es algo único. Y sí, claro que pueden copiar la obra, que pueden haber colecciones falsas, pero también ocurre en un campo tradicional de obra física. Entonces, digo, acá tenemos un tema bastante complejo. ¿Qué opinas tú, Almendra?
Perdón, ya para darle la palabra a Cristian. Nada, solo quisiera un poco aportar a esto que dice Pablo. Creo que no concuerdo tanto que al final hace falta una regulación de un país, porque creo que lo que ha permitido la tecnología blockchain y lo que ha permitido los contratos inteligentes es poder quitar a intermediarios como gobiernos para que artistas y coleccionistas converjan de una manera peer-to-peer. Creo que el tema de los derechos, el tema de la propiedad intelectual es de lo que más se ha trabajado y hoy hay un gran movimiento a través de diferentes creadores que están haciendo sus propios contratos inteligentes en donde ellos establecen las reglas de los derechos que quieren para sus compradores, para sus comunidades. Creo que eso es algo bien importante que te permite un marketplace dependiendo de lo que tú busques o que ya puedes hacer hoy mismo y que puedes construir desde cero haciendo tu propio contrato inteligente. Y entonces tú puedes poner las reglas si tu pieza la pueden revender o no, si tu pieza, cuánto porcentaje de regalías te va a generar, en fin, eso por un lado. Yo sí quisiera mencionar que creo que la revolución de los NFTs, la revolución de esta tecnología blockchain, a pesar de que claro que el mercado se está capitalizando por proyectos PFPs muy específicos o por marketplace como OpenSea, sí quita la jugada y eso es para mí un valor y un plus a gobiernos y a intermediarios que quizá muchas veces son los que terminan decidiendo, en este caso, por los artistas. Sería extraño no hablar de los NFTs sin hablar del tema de la descentralización, ¿no? Que justo es apartar a terceros. Dinos, Cristian. Efectivamente, es un tema apasionante porque, como bien dice Almendra, dice, bueno, los NFTs te dan la posibilidad de tener el contrato inteligente donde el creador o artista va a programar el uso que se le va a dar a su NFT. Y eso creo que ha sido la revolución de este proyecto. Al mismo tiempo, el hecho de poder tener royalties o regalías y programar el derecho de reventa en un porcentaje que va a retornar al artista hace totalmente el cambio en el juego. Sin embargo, creo yo que Pablo tiene un punto muy importante porque si tú, la tecnología blockchain per se te da la trazabilidad de saber quién hizo la obra, sí, pero eso no significa que el que está minteando o acuñando o subiendo la obra al marketplace sea el verdadero creador. Ahí es donde radica realmente el problema de este asunto. Y entonces, si nos remontamos a lo que dice Pablo, de la manera tradicional en que las obras clásicas se registran ante cualquier institución gubernamental que te da toda la fiabilidad y toda la certidumbre jurídica porque pertenece al Convenio de Viena y tienes toda la amplitud universal de que en todo el mundo tienes asegurados tus derechos patrimoniales, el derecho de artista, la propiedad intelectual, ya está asegurada per se, porque tú vas y registras. Entonces, creo que sería importante como primer punto para los creadores, antes de subir su NFT, si yo ya hice mi creación, pues ir y registrarlo ante estos institutos y de manera posterior subirlo a la blockchain. ¿Por qué? Porque si viene un problema a la hora que brinque de manera legal y tú quieras demostrar la propiedad de esta obra, pues te vas a ir al instituto internacional que te da la propiedad. Sí, dinos, Almendra. Ay, no sé si Pablo quería comentar algo. Si quieres, después de Pablo. Yo quería Ok. añadir a lo que ha abierto, el debate que ha abierto Cristian. Fíjate, Cristian ya está hablando de una situación híbrida de obra de arte en la parte digital y al final necesitando de administraciones o necesitando de instituciones en el mundo físico para avalar legalmente lo que tenemos. Es decir, cierto es que el mundo digital se está cada vez alejando más o en paralelo creándose y generando su propio ecosistema al mundo físico, pero las leyes que nos regulan a día de hoy, nosotros vivimos en el mundo físico. Entonces, va a pasar una cosa, o tenemos que esperar a que las leyes del mundo físico empiecen a contemplar
lo que está sucediendo con el arte en el mundo digital, o entonces, si queremos hablar de regularización o de una seguridad jurídica, todavía estamos lejos de ello. Por lo mismo que digo de que, por ejemplo, cuando una obra o una escultura se tokeniza, ese token puede valer mucho, pero ¿y si mañana esa obra recibe algún accidente o transportándose desaparece? Ese token ya nos está garantizando ese valor. O, por ejemplo, a día de hoy, si una obra la tiene un titular y ese titular fallece, la puede heredar la otra persona. En el sector de blockchain ya sabemos que si no se tienen las claves y demás, esa obra de arte podría desaparecer o directamente no volver a poder ser utilizada. Son muchas incógnitas que a día de hoy la tecnología, como se ha hecho a nivel transaccional, y como siempre los creativos son los que siempre hacen pruebas y intentan experimentar y demás, y de ahí que sea tan revolucionario lo del arte, yo creo que todavía estamos teniendo que utilizar las leyes de forma muy híbrida para poder garantizar, como decimos, la autoría y los derechos de propiedad intelectual. Y nada, doy Muy paso a Almendra. Gracias. interesante todo lo que dicen en este ejemplo de una obra física, pero ¿qué pasa cuando la obra es un frame de un video o es un GIF? Entonces, también artistas, hablando de música, que ahora se me hace algo importantísimo lo que está pasando en esta industria especialmente, o sea, marketplaces en donde tú puedes acuñar tu canción y los royalties, tanto para el artista como para el holder, es que te va a dar regalías por las reproducciones futuras, algo que, o sea, que empresas de actuales donde tú tienes que pagar mensualmente para escuchar a los artistas, les pagan centavos de dólar. Entonces, esto es increíble, pero si tú vas a una institución tradicional a acuñarlo, de alguna forma, digo acuñarlo más bien, a certificarlo, no estarás de alguna forma negando la oportunidad o el potencial de blockchain. ¿Tú qué opinas, Almendra? Muchas gracias, Mónica y Pablo y Cristian, por lo que mencionan. Bueno, quisiera como dividir esta respuesta en dos partes. Por un lado, para quizá terminar esto que mencionaban de el tema de la piratería, por lo que entiendo, ¿no? En el video o para los creadores. Creo que es muy cierto, creo que tienen mucha razón en cuanto a seguridad. Quisiera decir que el tema de asegurar que una obra sí pertenece a un artista ya es posible gracias justamente a la blockchain y tú puedes comprobar que la billetera del artista es quien está minteando esta pieza. Eso creo que es también trascendental, que ya no dependas de una institución que certifique o que te dé un papel para asegurar que tu obra es legítima. Y eso es muy importante, que los creadores entiendan que hoy la tecnología blockchain posibilita esa autenticidad, pero sí creo que lo que nos estamos enfrentando hoy es un problema de estafas masivo y esto se debe a que, de nuevo, como todo esto es peer-to-peer, como no hay instituciones, en este caso financieras, no tanto de autoría, muchas personas están cayendo en estafas de proyectos NFTs, de gente que te escribe asegurándote que es tal, impersonations, que creo que ahí realmente es la discusión, una de las discusiones más importantes que he estado escuchando en el espacio últimamente, que la gente que va a entrar a esto tiene que estar muy pilas, tiene que estar segura de quién le está escribiendo, de que la persona que está escribiendo dice ser quien es, y sobre todo que los proyectos que de pronto están replicando otros proyectos que están generando mucho valor también son legítimos, porque en verdad estamos escuchando de estafas masivas a personas que compran o que invierten y que el proyecto después desaparece. Entonces, creo que el tema de la seguridad sí es
un tema que nos va a tocar resolver como comunidad una vez más. Y por el otro lado, Mónica, esto que mencionas de la música, solo quisiera decir que para el espacio NFT se ha enfocado muchísimo en arte digital, pero la música todavía es un terreno muy interesante porque está muy inexplorado. Las plataformas siguen experimentando qué es lo que realmente le va a dar valor a los artistas. Audius es esta plataforma más sonada porque tiene su propio token y puede aportar y puede darle valor a los miembros de este marketplace, pero a mí me parece que la música en tema de NFTs y ver cómo va a funcionar la tokenización de una canción y cómo va a funcionar a través de las diferentes plataformas es algo que a mí me interesa muchísimo, muchísimo ver cómo se desarrollará. Sí, aparte, me parece de alguna forma una limitante que luego no hay opción de subir un MP3, sino que tu canción tiene que estar acompañada de algo visual, y creo que ahí también al artista, ¿no? Estaría increíble también platicar con artistas de música, cómo lo ven ellos o ellas, pero a mí me parece una limitante que no solo sea el audio, sino que tiene que estar acompañado de video, sino más bien darle la oportunidad de que el artista decida cómo poder comercializarlo. Y volviendo al tema de los derechos de autor, Pablo, Cristian, Almendra, ¿algún comentario para cerrar el tema de los derechos de autor? ¿Cómo describen este panorama? ¿Y cuáles serían sus comentarios acerca de lo que falta para, pues, para poder certificar la obra de los artistas? Sí, Pablo. Yo creo, y casi la respuesta va a estar bastante unida a lo que preguntabas sobre la música. Yo creo que, por un lado, cierto es que el artista cuando sube o lanza, mintea su NFT, se puede comprobar que es su billetera la que lo está minteando y demás, pero lo que decimos, el derecho a autor, a diferencia del derecho de una marca, del derecho de un diseño industrial o de una patente, nace en el momento que se crea la obra. Entonces, la mayor garantía que puede tener un artista de poder el día de mañana demostrar su paternidad, es decir, que ha sido el creador, son todas esas pruebas en el caso de un dibujo, pues esos bocetos, esos papeles, físicamente, es decir, a día de hoy, en el caso de un diseñador, pues serían todos esos borradores, todos esos archivos que acompañan a la creación. Entonces, en el momento que nosotros minteamos, no se está garantizando que yo tenga todo eso perfectamente. Las plataformas a día de hoy no tienen todavía un sistema de seguridad que diga, como por ejemplo puede tener YouTube. No tienen sistemas como Content ID, ¿me explico? U otras aplicaciones para comprobar el copyright. Es decir, yo puedo volver a subir un archivo parecido a otro sin que la plataforma misma me lo impida. Ese es el problema, es decir, hablamos de seguridad. Los autores, y esto en el convenio de Viena se vio, no querían exponer sus obras artísticas por miedo al plagio. Entonces, hasta que no se dé esa seguridad con la propiedad intelectual, vamos a estar en esta inseguridad. ¿A qué creo que vamos a llegar? Y aquí lo enlazo con la pregunta de la música. Yo creo que, igual que a día de hoy, si un artista quiere monetizar su obra musical y tiene que subirla a Spotify, a cualquier otra plataforma, o tiene que cederla a gestoras de derechos, creo que conforme entremos en la fase, lo que decimos, más de desarrollo de la web 3.0 del metaverso, las diferentes plataformas que van a ir creando esos espacios permitirán, igual como si fuera Spotify o YouTube Music, subir tu NFT y a partir de monetizarlo o poder gestionar. También digo, es muy peligroso que gracias a la fragmentación de los tokens, que una misma obra de arte pueda tener diferentes titulares. O sea, es muy difícil, por ejemplo, cuando fallece un artista y sus herederos, los hijos o la familia, tienen que decidir qué pasa con esa obra de arte, con esa música. Pensemos en todos los cantantes que han fallecido. Es muy difícil que la finalidad o un poco lo que era la voluntad del artista prosiga o persista en el tiempo, porque la gente se tiene que poner de acuerdo. Imaginémonos si está fragmentada la obra. Si el día de mañana en un frame de un vídeo alguien puede decir, oye, yo no quiero que ese frame
se ha publicado, se ha difundido, se utilice. Quiero que sea 100% mío y para eso tengo la titularidad. Creo que lo que hoy llamamos globalización, lo que llamamos descentralización, nos podría llevar a lo que es la privatización máxima y que al final, de cierta manera, la creatividad humana, la evolución artística sufrieran ello. Entonces, creo que los derechos de propiedad intelectual ahí van a tener una gran batalla que librar con un poco la seguridad y cómo se va a regular. Y como siempre, creo que serán los gobiernos los que tengan que dar el paso, porque son los que les dicen cuál es la hoja de ruta a las empresas que van a estar en estos sectores. Luego, lógicamente, el mercado te dice cuál es la tendencia, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, dónde invierte o no, pero siempre bajo la regulación y los límites que nos permiten los gobiernos. ¿Qué Muy opináis los demás? interesante tener como diferentes puntos de vista en esta charla. También a todos los que nos están viendo en este momento, recordarles que pueden escribir en los comentarios qué es lo que ustedes opinan. Cristian, por favor. Muchas gracias. Pues mira, ya para cerrar el tema del copyright, como bien dice Pablo, esta tecnología, recordemos que es muy nueva. Entonces, al ser tan reciente, todavía no tiene bien delimitado esta forma de evitar los fraudes, como puede ser un copyright ya en específico. Entonces, evidentemente, la tecnología va a ir evolucionando y llegará el momento en el que el creador suba su NFT y automáticamente el sistema diga, no, esto ya se generó una primera vez. En ese momento ya vamos a tener garantizada la autoría absoluta, es decir, pero ojo, nuevamente, el primero que la sube o el primero que la registra, ese es el dueño, aunque no sea el creador. Y pongo un ejemplo en específico. Yo mañana hago una pintura, un dibujo, y se lo regalo a mi primo. Llega mi primo y lo registra. ¿De quién es la obra? ¿Mía o de mi primo? Entonces es un problema porque como bien dice Pablo, el primero que registra la obra, el sistema lo toma como el creador. Entonces, a partir de eso, creo yo que es importante que al día de hoy, que es donde estamos, sigamos utilizando un modelo híbrido, que es decir, utilizar la blockchain, pero utilizar también las instituciones que legalmente dan certidumbre para el día de mañana poder delimitar a quién pertenece realmente la obra. Sí, Almendra. Muchas gracias, Mónica. Justo creo que es bien interesante porque no me había tocado estar en un panel en donde pues justo hay tantas perspectivas y tantas maneras de abordar un tema tan interesante. Personalmente yo diría que la blockchain, los NFTs y la revolución que esto ha implicado para muchas personas, no solo artistas, sino para personas que juegan videojuegos y que están generando dinero por jugar videojuegos o para personas que coleccionan implica, y el punto para mí es quitar a instituciones, quitar a gobiernos y quitar a cualquier intermediario, compañías como mencionaba Mónica, como Spotify, como Facebook. Creo que para mí la oportunidad y lo que me emociona más de todo esto es que de nuevo son las personas, de nuevo son las comunidades las que están construyendo sin necesitar de gobiernos o de instituciones, sino la gente que crea estas tecnologías es la gente que también está decidiendo el rumbo, es la gente que se está coordinando para que cada vez seamos más las personas los que nos beneficiamos de esto. Creo que si volvemos a meter a instituciones que legalicen o legitimicen, se pierde el punto de estas tecnologías que, de nuevo, hay mucho que corregir en cuanto a estafas, en cuanto a muchas cosas, pero creo que algo que he platicado con mucha gente es que el hecho de poder ser nosotros los que estamos definiendo cuáles van a ser las reglas, cuáles va a ser el futuro, lo que le decía a Mónica en un principio, que hoy no hay nada escrito y esto es un papel en blanco para experimentar, es lo que realmente le da el valor a esta tecnología.
Claro, la oportunidad para artistas y creativos, creativas de todo el mundo, que aquí no importa ni siquiera dónde estés, qué idioma hablas, sino que es tantas posibilidades para los artistas de poder monetizar sin pasar por terceros y por lineamientos de estas industrias, que ahora artistas que van comenzando o que ya tienen años y que no habían podido, y que tal vez el sueño era de que una galería le pudiera hacer un solo show, eso ya quedó atrás, ¿no? Ellos ahora pueden solo monetizar sin un tercero, bueno, hablando de un marketplace y como un tercero, pero bueno, se está valorando ahora toda esta producción y comercialización de forma diferente, a pesar de que, claro, hay proyectos coleccionables para foto de perfil, como Bored Ape, que siguen estando presentes y que es el mayor volumen de transacciones en Ethereum, donde se están volteando a ver esas colecciones, pero fuera de eso, o sea, tenemos muchísima oportunidad para, para todos los artistas. Y creo que sí es importante tener este tema sobre la mesa, ¿no? Dejar atrás las instituciones, los terceros. ¿Qué pasa ahora con países que de repente un exchange o algún marketplace rechaza a artistas solo por pertenecer a un país? Creo que necesitamos seguir cuestionando todos estos aspectos de los NFTs. Y en este Día Mundial del Arte es increíble que estemos hablando de blockchain, de criptomonedas, de NFTs, cuando tal vez hace 5 años esto no era posible. Y me gustaría, para ir cerrando, que ustedes pudieran dar un consejo, cuáles serían los consejos ideales para una persona que está empezando a entrar a este campo de los NFTs. Teniendo en cuenta que es el Día Mundial del Arte y enfocado a los artistas, yo lo primero que recomendaría es, hay que pensar que cuando creamos NFTs estamos quemando dinero, ¿vale? Es lo primero. Un artista tiene que saber que cuando va a hacer una inversión, va a publicar su trabajo, va a tener un coste. Entonces, primero, no dejarme llevar por toda la publicidad y sobre todo cuando una empresa me ofrece servicios de, oye, voy a digitalizar tu arte, voy a tokenizar tu arte y te voy a posicionar en X mercados. Lo primero de todo es, yo siempre digo, no juegues en sitios, en campos donde no conoces. Igual que todo, hay que formarse mucho en el sistema de blockchain, cuáles son las plataformas que están teniendo ahora mismo más aceptación, más tráfico, más transacciones, más volumen, porque en el momento que nos introducimos, lo que sabemos, quemamos un dinero. Entonces eso es lo primero. Segundo, como todo arte, no porque veamos en internet noticias de que tal youtuber o tal streamer o tal persona, cantante, ha vendido sus NFTs a tal valor, no quiere decir que ese sea el valor del NFT, sino que ese es el valor de la marca personal, de todos los colaboradores, de todas las marcas que están avalando a esa persona, esa empresa o ese proyecto. Entonces, no es oro todo lo que reluce y esto es muy importante en el sector de Internet. Vale, esto en cuanto a la persona que tenga que invertir. Yo siempre he dicho, si a alguien le cuesta mucho vender algo físico o a través de Internet, yo siempre he dicho, si alguien no es capaz de a través de una red social de vender su arte, mucho más le va a costar venderlo en el sector de las criptomonedas, de los NFTs y demás. ¿Por qué? Porque simplemente hay un porcentaje mucho inferior de personas que están participando de ese mercado. Entonces, siempre seguridad. Y luego, si vas a lanzar un proyecto, siempre que tengas claro que a cualquier proyecto que le avales con una página web, que tengas un white paper, que incluso si este proyecto el día de mañana tiene objetivo de negociar con marcas, de dirigirse hacia una tendencia o de participar en algún universo, metaverso, etcétera. Todo eso va a aportar mucho más valor y sobre todo mayor especulación al arte que crees y que tokenices. Esto muy importante porque cuanta más propuesta de valor podamos aportar a esa colección, incluso si el día de mañana estamos abiertos a darle interacción, servicios que el usuario pueda interactuar con él en lo que va a ser la web 3.0, ¿vale? Muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque estarás dando un potencial
que por el momento no tiene límite. ¿Vale? Y bueno, por el momento es un poco lo que diría, que animo a todo el mundo, pero siempre desde el conocimiento, y que en el tema del blockchain nunca hay que tener pereza. Que el que crea que se informa en una semana, mal vamos. Muchas gracias. Sí, este ecosistema siempre uno se está educando y siempre aprende más y más. Cristian, por favor, tus comentarios finales. Muchas gracias, Mónica. Con todo gusto. Pues primero que nada, sí invitar a los creadores, a los artistas que incursionen en este nuevo tipo de tecnología, pero concuerdo ampliamente con Pablo. Aquí es importantísimo formarse, estudiar, estar actualizado, comprender cómo funciona este tipo de tecnología para poder entonces establecer una perspectiva muy clara hacia dónde quiero ir. ¿Cómo voy a llegar a ese objetivo? Después, hay que rodearse de un equipo de profesionales que sepan llevar mi proyecto a un muy buen puerto, porque si no, vas a gastar dinero, te vas a desgastar y puede ser muy frustrante esta primera incursión en el arte de los NFTs. Y por último, y creo yo que más importante, tienes que ser muy creativo, porque aunque es una tecnología relativamente nueva, ya la cantidad de propuestas es impresionante. Entonces, tienes que ser muy creativo en tu propuesta para poder sobresalir y no perderte en este mar de posibilidades que, como se llama, uno de los marketplaces más importantes, OpenSea. No te pierdas en este mar abierto, sino que te veas con una mano arriba y los compradores y coleccionistas apuesten por ti. Entonces, primero, una carrera sólida va a facilitar muchísimo más y va a legalizar el hecho de qué tipo de obra y qué tipo de proyecto estás proponiendo. Y creo que con eso, pues, invitar a todos los creadores a que se sumen, experimenten. Muchas gracias, Cristian. Y cerramos contigo, Almendra, por favor. Seguro, mil gracias, Mónica, Pablo, Cristian. Yo el consejo que les daría es que traten de olvidarse de todas las, y traten de hacer a un lado de todas las reglas del mercado, a todas las reglas que venían rigiendo el mundo del arte. Y esto lo menciono porque yo lo que he visto es que muchos creadores de pronto se topan con pared porque quizá en el mundo tradicional o en el mundo físico del arte les iba bien, pero a la hora de hacer un NFT no les va bien, y creo que también, y es normal, siempre hay un problema de ego que es como, pero ¿por qué no me están comprando mis obras? Y yo lo que he visto es eso, que muchos artistas que entran se frustran porque por supuesto que las reglas de los NFTs y de la blockchain no se mueven y no funcionan del mismo modo que en el mundo tradicional, son muy diferentes. Entonces yo los invitaría a que se unan a las diferentes comunidades, a que escuchen Twitter Spaces, a que vean cuáles son los coleccionistas que están ahí, porque son distintos a los del mundo físico, a que vean a los artistas que están vendiendo, a los proyectos que están vendiendo, que aprendan, que absorban y que traten de quitarse ese ego que tenían quizá de su carrera anterior o del mundo anterior, y estén abiertos a, ok, esto no funciona quizá como yo lo he venido haciendo, pero voy a tratar de adaptar a lo que sí está funcionando acá. Entonces, vénganse a plataformas como Doing Good, hacemos eventos y hacemos conversatorios muy seguidos, y creo que ese es el consejo que yo les daría. Perfecto, muchísimas gracias. Esperamos que hayan disfrutado muchísimo de esta charla, de esta discusión donde tocamos diversos temas, ¿no? Nos gustaría estar aquí 5 horas más y creo que no serían suficientes para abarcar todos los temas que tienen que ver con NFTs, marketplaces, pero comiencen solo buscando en YouTube algunos artículos. La comunidad es muy cálida, cualquier pregunta siempre va a estar alguien para responderla. No hay o sea, pueden escuchar hasta podcasts sobre NFTs y comenzar en algunas blockchains, tal vez Ethereum, ¿no? Hay muchos aspectos para decidirlo, ¿no? Empiecen por Tezos, Polygon, Avalanche, hay una diversidad de opciones
y esperamos que les haya gustado muchísimo. Gracias a todas y a todos por conectarse y asistir a esta edición del mes de abril de Diálogos NSC con motivo del Día Mundial del Arte. También agradecemos a nuestros invitados e invitada de hoy, Almendra Hernández, Pablo Maza y Cristian Borbolla, por compartir sus experiencias y su conocimiento con los seguidores de NSC Iberoamérica y el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Les recuerdo que pueden seguir NSC Iberoamérica en sus redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, Dailymotion y visitar su sitio web noticiasnsc.com. Hasta la próxima.